entré como a mí me pagaban 18 la hora donde trabajaba mientras estaba estudiando. Y cuando entré a ese lugar, me botaron el sueldo a 10 la hora, porque entré como un novato. Sí. Y ya después de como de unos 3 o 4 meses me lo aumentaron a 15 y ya después me lo aumentaron a 30. So, la diferencia sí fue que en el tiempo como de un año más o menos, me fui de 10 a 15 y a 30. Sí, sí. Pero ya porque ya Bueno, es profesión, entonces es diferente. claro, así es, sí. Pareciera, a veces los jóvenes no le toman mucha importancia al título, pero vale mucho, pesa bastante cuando ya se trata de conseguir un empleo, ya sea en el gobierno o en una empresa. Sí. No, bueno, pues por lo menos aquí en Estados Unidos sí toman en cuenta mucho que tenga uno título. A veces ya ni es ni tanto cuál es, sino que uno tenga. Porque estaba una señora que tenía una posición bien alta y ella tenía un título así por decir todos sus estudios profesionales, pero de cocina, así, tenía una educación de ser chef o algo así. Pero la empresa lo que quería ver es que uno tuviera, que haya hecho el esfuerzo de tener el título. Exacto. E igual he hablado con muchos señores ya de edad en posiciones altas que tienen miedo y no se quieren ni mover de la empresa donde están porque dicen, oh no, es que yo no tengo educación, yo no tengo un título y si me voy de aquí, no sé cómo me va a ir. Sí. Pues ya si uno tiene título, pues ya tiene su educación, pues no importa, como sea Dios me va a sacar adelante. Sí, hijo, sí. So, lo bueno es que lo hizo y que lo está haciendo. Sí, sí. Eso esperamos. Confiemos en el Señor que continúe así entusiasmado como está y termine. Uh-huh. Sí, Cumpla porque con los sus días y los sueños. meses pasan y es algo que no se va a Sí, arrepentir ya que lo tenga. Nadie se arrepiente de sacar su profesión. Bueno, yo no creo, no he visto a nadie que diga, ay, me arrepiento de haber sacado mi profesión. sí, no, no, para nada. Sí, Es muy importante. sí. Y más cuando lo hace uno por satisfacción propia también, Uh-huh. de ser un profesional y trabajar en lo que realmente le gusta. En mi familia yo fui el primero de sacar así profesión. Y ya después de mí siguió mi hermana pequeña y creo que ahorita sigue estudiando para ser doctora. Qué bien, ¿verdad? Sí, y Sí. donde trabaja su empresa le paga parte de su escuela. Oh, Sí. eso es bueno. Uh-huh. Sí. Entonces sí, yo siempre he apoyado a la educación, mejor que estudien. Claro, sí. Es mejor. Sí, Hay entonces, mayor oportunidad. sí, claro, absolutamente. Sí. ¿Ya están listos? Sí. Ya. Ok. Ya les dejo aquí a mi suegro, que les va a dar la clase. Hola, Lourdes. Bueno, Hola, buenas noches a todos. bueno, Vamos a continuar con el tema de liberación. Sí. Entonces, ya se está compartiendo en público, ¿verdad? Facebook. Sí. Bueno. Cuando ya va a terminar, ¿me la puede encender? Sí. Solo le puse ese botón. Okay. Ahorita está descansando. Claro. Entonces, el título de la plática, ya habíamos visto anteriormente que necesitamos liberación, aunque nosotros no hayamos pecado, hecho cosas malas. Habíamos dicho que por herencia, que por transmisión de la familia, podría decirse, de mis antepasados, y que todos estamos expuestos a recibir lo que se llama, a través de generaciones, se le llama maldiciones generacionales o herencias malas que recibimos, que estas, pues tenemos que romper las cadenas. Bueno,
Entonces, esa es una de las causas por las que tenemos que buscar liberación. Ahora, hay muchas personas que dicen, es que yo soy una persona buena, yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien, etcétera. Yo creo que la mayoría de ustedes ha escuchado a alguien que dice que es bueno. Y cuando alguien se cree bueno, pues ahí estamos cometiendo dos errores graves. Un error es creernos bueno, es incorrecto porque no hay nadie que sea bueno. Entonces, estrictamente recordemos que el mismo Jesucristo dijo, nadie es bueno sino solo Dios. ¿Sí? Inclusive en alguna de las pláticas, cuando estaba Jesucristo en la tierra, ni siquiera a él permitió que a él le dijeran maestro bueno, porque cuando alguien le dijo maestro bueno, él lo corrigió y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Sí? Entonces, él, a pesar de su importancia, a pesar de ser el Hijo de Dios en la tierra, él no permitió, dice, a mí no me llames bueno, porque bueno solo es Dios. Entonces, aquí estamos teniendo ese problema de que cómo una persona se puede decir que es buena, se puede creer, puede creer ella en su mente que es buena. Desde ahí, pues ya estamos cometiendo un error grave. Hay que tener cuidado con nuestras palabras y buscar la verdad. Y la verdad nos las va a dar el Espíritu de Dios. Vamos a ver. ¿Qué problemas? Miren, vamos a llamar, estaba buscando, preguntando al Espíritu Santo, que la mayoría de personas no acepta, no le gusta la palabra demonios, no quiere. Necesitamos otro término, porque a la mayoría de personas si le dices es que te vamos a sacar demonios y todo, se malinterpreta, o sea, no. Pero, ¿qué pasa si nosotros hablamos de algo que hasta le pasó a Jesús? ¿Qué fue lo que le pasó a Jesús en el desierto? A ver, Leslie, si te acuerdas, ¿qué le pasó a Jesús en el desierto? Fue tentado por el demonio, por Satanás. Ya, esa es la palabra clave, tentado, ¿sí? Y esa palabra es la que me ha estado dando el Espíritu Santo, como que la use en lugar de hablar de demonios. Fíjense cómo cambia nuestro concepto si yo les digo tentaciones. Si yo les digo, oye, tú estás sometido a tentaciones, como que lo aceptas más fácil. Y si yo les digo, oye, tienes demonios adentro. No, pues estás loco, yo no tengo demonios, yo tengo a Dios. Entonces, yo creo que me parece más adecuado que digamos tentaciones, ¿sí? Si Jesucristo tuvo tentaciones, fue tentado, ¿quién es el tentador? Pues el diablo. Entonces, la tarea del diablo es tentarnos, provocarnos. ¿Qué fue lo que hizo desde el principio? Se nos dice que tentó el tentador a través de la serpiente, tentó a Eva. Entonces, el tentador por excelencia es el diablo. O sea, decir el tentador estoy hablando del diablo. Y hablar de las tentaciones, estoy hablando de demonios. ¿Sí? Entonces, yo creo que va a ser más sano que hablemos de las tentaciones y es más fácil que todos aceptemos que tenemos tentaciones. Porque es muy difícil que uno acepte que tiene demonios. ¿Sí? Entonces, y además nuestra boca tiene poder y creo que tampoco es sano decir tengo demonios, ¿verdad? Es mejor que diga tengo tentaciones, así como Jesucristo tuvo tentaciones.
Entonces, pero esas tentaciones entran de muchas maneras. El tentador tiene derechos de muchas maneras. Ya vimos una de las maneras por las que tiene derechos el tentador es: yo puedo entrar si me abres la puerta. Ahora, quedamos que la puerta a veces no la abrimos nosotros. La puerta se la abrió mi abuelo, mi padre, mi bisabuelo. Y de todos modos esa puerta está abierta hasta que yo la cierre. Entonces quedamos que vamos a aprender a cerrar esa puerta, identificando cuáles fueron las tentaciones de nuestros antepasados, orar por ellas, ser guiados por el Espíritu de Dios y cerrar esas puertas. Tenemos que cerrar esas puertas de nuestros antepasados, es romper esas cadenas, romper esas herencias malas, ¿sí? Rompimiento, eso fue algo importante. Ahora, al hablar de, si decimos, bueno, yo me siento que soy una persona que no soy mala, vamos a decir. Entonces, ¿por qué necesito liberación? Bueno, mientras yo no entienda por qué necesito liberación, por qué necesito quitarme las tentaciones, voy a tratar de buscar, discernir, tratar de pensar en qué áreas, en dónde yo estoy siendo tentado, en dónde yo recibo. Cada persona tiene tentaciones diferentes. No tenemos las mismas tentaciones. Entonces, vamos a analizar de qué manera pueden entrar esas tentaciones, de qué manera abrimos puertas a las tentaciones, ¿sí? Entonces, aquí, no sé si alcanzan a ver el pizarrón, dice primero emociones. Una primera forma de abrir puertas es a través de las emociones. No sé, ¿alcanzas a ver el pizarrón, Lourdes? Sí, amén. Y no sé si alcances a ver en rojo también la primera emoción, el primer problema emocional. El rojo no lo veo bien. El rojo no se ve. Bueno, yo se los voy a ir diciendo, porque no Sí, se ve. yo lo apunté las 7 cosas que tenemos. Las 7, si esos son problemas, estos problemas a través de estas, hagan de cuenta que son puertas. Son puertas que las podemos abrir y que esta puerta se abre y le da derecho al tentador a que nos mande tentaciones. Y el tentador tiene un ejército organizado. Hay una organización, así como soldados, ¿no?, que se especializan por tentaciones. Están especializados. Entonces, ¿a qué tipo de tentación le estoy yo abriendo la puerta? ¿Sí? Por ejemplo, en los hombres es muy común la puerta de la masturbación. Y que esa es muy rara en las mujeres. Pero en las mujeres es muy común el chisme. ¿Sí? Y no es tanto en el hombre como en la mujer. Y así, pero no quiere decir que todas las mujeres ni que todos los hombres tampoco, sino unos más, otros menos. O sea, cada quien tiene que hacer un discernimiento en qué área yo soy tentado, ¿sí? Entonces, voy a irles diciendo una por una para que analicemos. Yo siento odio por alguien, yo estoy sintiendo odio, estoy abriendo una puerta emocional, una tentación, ¿sí? Entonces, casi todo lo negativo abre puertas. Por eso es muy fácil abrir puertas y dejar que el tentador empiece a tener derechos sobre nosotros. A través de el enojo, la ira, es una emoción negativa que también abre puertas, la ira, ¿sí? Si yo tengo resentimiento, soy una persona que guarda las cosas y tengo resentimiento, es otra puerta que está abriendo a una tentación de resentimiento. No.
si yo siento celos, también tengo otro problema emocional. Los celos no son sanos, así como también la inseguridad. Están ligados de alguna manera, pero son emociones que hay que identificarlas. Son la inseguridad. Si yo no me siento seguro, si yo me siento inseguro, también el miedo, el que yo tenga miedo, el que yo tenga temor, es una de las puertas favoritas también del tentador. El que sintamos miedo, el que sintamos temor. Que precisamente, ¿qué es lo que hace Dios? Nos da lo opuesto. Él nos da paz, Él nos da tranquilidad, Él nos da amor. Y el tentador nos da lo opuesto. Nos da inseguridad, nos da intranquilidad, nos da preocupación. Entonces, que yo sienta miedo, rechazo, preocupación, inseguridad, que me sienta inferior o me sienta despreciado, son sentimientos, emociones negativas que abren puertas. Entonces, difícilmente nos salvamos, alguno de nosotros, de estas. Nos salvamos de algunas, pero una o dos o tres nos están pegando, nos están afectando. Entonces, tenemos que detectar aquí, bueno, como ejercicio, yo les voy a decir una mía y ustedes van a decir una de ustedes, a ver cuál tienen, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, preocupación, ¿sí? Tengo también resentimiento y también caigo en ira. Yo tengo tres. Ahorita sí. Yo no le puedo mentir al Espíritu Santo. Él me conoce y Él sabe. Y es más, si me dice, dime qué otras más, pues que me las diga. Todas las negativas, yo estoy abriendo puertas. Tengo que aceptar que son puertas que tengo abiertas y que por ahí me está pegando el tentador. Amén. Necesito ser libre de esto, libre de la ira. Tengo que ser libre del resentimiento y libre de la preocupación. Tengo que ser liberado, ¿sí? Ya el puro hecho de que yo ya tenga dos o tres o una sola, yo ya necesito liberación, ¿sí? Entonces, a ver, Lourdes o Leslie, ustedes digan por lo menos una. ¿Sí? Yo, por ejemplo, yo tengo, tengo ira a veces, miedo y preocupación. Entonces, ira, miedo y preocupación, ¿sí? Entonces, igual que yo, necesitas liberación. Necesitamos liberación a nivel del primer problema que estamos viendo. Nos falta analizar todos los demás. Pero ya de entrada, desde el primer punto, entonces necesitamos, ¿verdad? Liberación. Tú, Leslie Torres. Yo tengo a veces inseguridad, temor o miedo, preocupación. Entonces, inseguridad, miedo, preocupación. Tenemos que ser liberados también. Necesitamos. Y así cada persona que le preguntemos, nos vamos a encontrar que a través de nuestras emociones estamos creándole derechos sin darnos cuenta al enemigo, al tentador. ¿Sí? Son puertas que estamos abriendo. Si yo siento demasiado miedo, es una puerta grandota. Si yo siento más o menos miedo, es una puerta semiabierta, ¿sí? Y si yo siento poquito miedo, pero estoy sintiendo miedo, tengo la puerta empezando a abrir, ¿sí? ¿De qué tamaño es en cada una ¿de qué tamaño es lo que yo he abierto la puerta? Eso es dependiendo de la intensidad de esa emoción, ¿sí? Alguien que es muy celoso, sumamente celoso, tiene la puerta abierta, enorme, ahí para que entren. Y alguien que solo siente celos de vez en cuando, rara vez, tiene la puerta emparejadita, la tiene abierta
pero está teniendo una puerta abierta. Y todos tenemos que cerrarla más, entre más abierta esté, porque más nos afecta, más nos está dañando nuestra libertad, nuestra vida con Dios, ¿sí? Entonces, hay que cerrar puertas, ¿sí? Bien. Entonces, el siguiente, en la mente, si tenemos nosotros muchas dudas, si tenemos ansiedad, si tenemos pensamientos negativos, estamos teniendo pensamientos incorrectos, esos son puertas también. El tener esas dudas, el tener esa ansiedad, el tener esa angustia, nos está provocando que nuestra mente, el enemigo nos crea pensamientos negativos, nos está atacando. En la medida en que yo tenga pensamientos negativos, estoy yo siendo más atacado. Observen a una persona en su hablar normal diario. A veces es difícil y sería bueno que nosotros nos grabemos lo que platicamos para después nosotros, a ver, como si fuéramos otra persona fuera a escuchar lo que hablamos, lo que decimos. Y si lo que hablamos, lo que decimos, tiene que ver con pensamientos negativos, ahí es algo que yo tengo que trabajar más. Yo estoy hablando mal del presidente, estoy hablando mal de esto, estoy hablando mal de la familia, estoy hablando mal de... ¿Sí? Mis pensamientos son negativos, estoy reflejando muchos pensamientos negativos. Entonces, eso no se siente una persona que está cerca de Dios, menos si habla más negativo que positivo. Nosotros tenemos que hablar, nuestros pensamientos tienen que ser más positivos siempre, porque vamos a estar más cerca de Dios, vamos a buscar a Dios, ¿sí? Entonces, hay que cerrar todas estas puertas también de nuestra mente. No se diga ya problemas extremos en la mente, como podría ser pues, la locura, la esquizofrenia, pero esos ya entrarían en enfermedades, entrarían acá, porque ya se declararía como enfermedades. Pero la mente nos va llevando poco a poco, los pensamientos negativos nos van llevando a están ligados. Primero empezamos a pensar y luego reflejamos emociones negativas, ¿sí? Muchas batallas, muchos problemas empiezan en la mente y se pasan a las emociones, y si se mantienen, estos nos van a provocar enfermedades. O sea, hay una cadena en todo esto, ¿sí? Bien, ahora, al hablar, eso es muy importante, como les decía, está ligado, relacionado. Al hablar, si yo hablo estoy criticando, ¿sí? Estoy burlando, estoy atacando, estoy hablando, mis palabras, ¿sí? No son constructivas, mis palabras son destructivas, ¿verdad? Si yo estoy ofendiendo todas las ofensas, habemos padres o educadores que creemos que a través de lo negativo construimos, y ese es un grave error. Cuando yo le digo a alguien, fíjate, no seas tonto, así no se hace. Esas son palabras negativas. Yo estoy diciendo, no sé, estoy diciendo tonto, ¿sí? Yo soy más listo, tú eres un tonto y no entiendes, ¿sí? Es muy diferente. Tú puedes, a ver, razona, cambia de pensar, busca la solución, ¿verdad? Podemos buscar lo mismo, pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, y sobre todo con las personas que están a nuestro cargo para educarlos,
¿sí? Yo, alguna vez habrán escuchado de mi hija que yo era duro con ellas, yo era exigente con ellas, según yo, para que fueran mejores. Y les exigía mucho, pero muchas veces usé un lenguaje negativo de crítica, de ataque, en lugar de construcción, en lugar de un positivo. Es muy importante, entonces, que busquemos ayudar a otros, pero no a través de la crítica, ni tampoco a través de demostrarles yo sé más que tú, yo soy superior y tú eres inferior, porque entonces provocamos emociones de inferioridad, de inseguridad, y somos causantes de muchas emociones negativas, lo que nosotros hablemos también. Si se fijan, se va ligando todo, la boca, la mente, las emociones, todo se interrelaciona, ¿sí? Y todo eso lo aprovecha el tentador para abrir puertas que nosotros, sin darnos cuenta, las abrimos y empiezan ellos a atacarnos. En la parte del sexo, pues todos los deseos insanos, todas las cosas, la lujuria, toda perversión, la masturbación, etcétera. Todas esas partes de deseos de la sexualidad mal enfocada, ¿sí? El sexo en sí no es malo. Lo malo es la forma en que nosotros abrimos puertas al tentador y somos atacados a través de esto, porque el sexo tiene un fin importante de crecimiento, de reproducción, de gozo, de felicidad, de alegría, es creado por Dios, pero si lo desvirtuamos, podemos caer fácilmente en tentaciones, abrir la puerta a las tentaciones. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con los aspectos también del sexo. En el caso de las adicciones, pues yo creo que esto es fácil para entender, porque muchas familias han sido destruidas por el alcohol, por la droga, por el cigarro, por los vicios, hasta por la comida. Podemos ser destruidos, abrir puertas de tentaciones en donde comemos de una manera descontrolada y algunos, inclusive los dulces y muchas cosas así, sin darnos cuenta, unos son más chicos, más grandes, pero si yo no tengo control, si yo tengo adicción a algo, por ejemplo la Coca-Cola, que yo me tengo que tomar una Coca todos los días, ya estoy teniendo una adicción. Eso es adictivo. Entonces, es una puerta también que estoy abriendo. Por eso es tan importante aprender el ayuno y la oración. El ayuno nos va a ayudar a dominar nuestro cuerpo, a desarrollar la voluntad personal, a romper, a vencer las tentaciones. Y yo creo que ahí es una de las partes donde todo mundo podemos entender las tentaciones en la comida. Hay cosas que nos han dicho los médicos, que nos han dicho mucha gente, esto no lo debes de comer, y parece que nos dijeran lo opuesto. Es que eso es lo que más me gusta. Eso es lo que y eso es lo que más voy a comer. Recuerdo a mi padre a los, no sé qué edad tendría, 60, 70, pero mi padre cuando le detectaron la diabetes, le dijeron, tiene usted diabetes y le hacen daño los dulces, ¿verdad? Parece que le dijeron, a partir de ahora en adelante usted tiene que tomar muchos dulces, ¿sí? Parecía un niño chiquito, se guardaba hasta en sus bolsas, en sus dedos, iba a comprar dulces y dulces como dice, qué tremendas esas tentaciones
cómo nos ataca el enemigo y como no sabemos y nos divierte porque hasta se reía cuando le encontrábamos los dulces, el papá, nos molestábamos con él, hasta como chiquillo así divertido, nada más se reía de que le encontrábamos sus dulces y se los quitábamos. Pero son tentaciones que estamos teniendo y cada uno de nosotros tiene tentaciones, tenemos adicciones. Cualquier tipo de adicción es una puerta, es una tentación. Tenemos que romper toda adicción negativa. Solo hay una adicción buena. Vuélvanse adictos ¿a qué? Al Espíritu Santo. Esa es una adicción buena. Así dice mi hija, yo no puedo vivir sin el Espíritu Santo. Ah, bueno, sí, que sea adicta al Espíritu de Dios, que no puede uno vivir sin él. Pero cualquier adicción, ¿verdad? Cualquier vicio es una puerta negativa. Es una puerta al tentador. Hay que tener mucho cuidado. Y ahora vamos con otra interesante, que muchos médicos no aceptan esta y que tiene que ver con las enfermedades, ¿verdad? Obviamente la locura, la esquizofrenia, no es fácil de entender. Todas las enfermedades mentales que sí tengan que ver con el tentador, ¿sí? La mayoría de enfermedades mentales tiene que ver, pero las enfermedades que supuestamente no son mentales, pues dicen los médicos, no, esto no tiene que ver, esto tiene que ver con esta bacteria, con este mal funcionamiento de este órgano, con este otro. Pues no. Desafortunadamente, muchas enfermedades también tienen causa en el tentador. El tentador tiene derecho a provocarnos enfermedades, incluso como la diabetes, como el cáncer. Y les podría mencionar cientos de enfermedades, ni se imaginan la cantidad de enfermedades. Muchas de nuestras enfermedades pueden ser eliminadas si nosotros tenemos liberación por el Espíritu Santo. Que esto los médicos no lo creen. Y le llaman, es de casualidad, fue tu mente, fue el poder, o fue esto, y fue tu sugestión, fue esto. Entonces, me he encontrado con médicos que dicen, es que es un proceso de sugestión, de bla, bla, y así se avientan media hora explicándome, pasó esto, te convenciste y esto, y le lavaste el coco, y hiciste que en su mente y su cuerpo reaccionó, y por eso se curó, y por eso desapareció esa diabetes, o desapareció ese cáncer. Le digo, a ver, si lo entiendes también, si lo manejas también y sabes cómo se está pasando, anda y ve y hazlo. Hay tantos enfermos, tantos hospitales llenos, ve y hazlo. Todo eso que estás explicando que sucede, ve y hazlo, a ver si es cierto. Entonces, no se trata de que nos den explicaciones aparentemente científicas o que la mente está muy ligada con la salud. No, se trata de que si somos liberados, la enfermedad desaparece. Y si tú lo quieres manejar médicamente o científicamente, hazlo adelante, pero cúralos, sánalos, quítales la enfermedad. ¿Sí? El reto están para sanar, para servir, en la forma que sea. El objetivo es sanar. Sánalos, ¿verdad? Entonces, estamos muy en pañales. La ciencia todavía está muy en pañales y más en lo espiritual. En el mundo espiritual, esto del COVID ha empezado a despertar muchos médicos que no creían, muchos médicos que no oraban. Después de esta pandemia, ya están orando. Después de esta pandemia, se están acercando a Dios. Después de esta pandemia, médicos me han pedido que ore por ellos, por sus familiares. ¿Sí? Después de que se burlaban y decían que las cosas de Dios era de gente atrasada, de gente que no se preparaba, que bla, bla. ¿Sí? Perdón, yo quiero comentar algo. A mí en un tiempo me dijeron que yo tenía ¿cómo se dice? Alzheimer. No, incrisofrenia, algo así, ¿cómo puedo decir?
diabetes. No, Esquizofrenia. Sí, Ah, que tenías esquizofrenia porque hablabas con Dios. no, es que antes yo sufría depresiones y me mandaron, cuando me internaron como en un psiquiátrico, y de ahí me dieron antidepresivos, pero yo me sentía como que no era yo. Entonces yo los quise, gracias a Dios que pude superar eso, y yo no quise antidepresivos, y con la ayuda de Dios yo estoy bien, estoy sana. Amén. Efectivamente, eso que acabas de comentar es muy importante. Si yo no creo en las cosas de Dios y creo en las cosas de los hombres, me van a llevar a eso. Yo voy a ver a un médico, a un psiquiatra, y me va a tratar con problemas en mi mente, problemas mentales, que desde mi niñez, ya bla, bla, tengo esto, y me hacen toda una historia, un estudio, y le hablan a uno muy científicamente, se avientan su rollo, y a veces termina uno en un hospital psiquiátrico, y terminan con inyecciones y tratamientos que lo único que hacen es bajar la actividad cerebral y a veces meterlos en drogas, así, tenerlos como zombies, como tontitos, sí, y a veces hasta dormidos ahí los mantienen. No Sí. están resolviendo nada, están agravando a veces el problema, porque no están atacando al problema, ni siquiera saben cuál es el problema. Inventan la causa, ¿no? Porque no quieren hablar de las tentaciones, no conocen a veces ni el mundo espiritual. Entonces, obviamente, el que no conoce el mundo espiritual no puede hablar de lo que no conoce. Sí. ¿Sí? Entonces, es muy difícil para ellos y es muy difícil para un psiquiatra, pero si observan, desafortunadamente, la mayoría de psiquiatras y psicólogos, pues necesitan mucha ayuda. Ellos mismos necesitan ser ayudados porque son afectados. Si no son limpiados, ellos mismos se contaminan de ese ambiente, de esos espíritus, de esos que están ahí, se contagian sin darse cuenta y si no se ayudan y si no, al rato, por eso luego por ahí, no, pues están re locos. La mayoría que conozco están ya. Entonces, no saben que los espíritus, de verdad, estas tentaciones pasan de uno a otro. Y si yo estoy con una persona tratando de ayudarle, tratando de liberarla, me puedo aventar eso y lo recibo. Sí. Y si yo no me protejo, ni sé nada de espiritual, ni sé nada, pues al rato yo también ando con los problemas. Y entonces me viene a ver otro y otro, y al rato yo ya traigo 10 demonios que no tenía, ya están sobre mí, por haberme metido a esa área donde me meto a ver las emociones, me meto a ver la mente, me meto a despertar a las tentaciones y recaen sobre mí. Y entonces, a veces pobres de muchos psicólogos y psiquiatras que no conocen y que no saben nada de esto, a veces se meten en unos problemas tremendos. Si estudiaran a Jesús, ellos necesitan más liberación porque están trabajando con gentes con problemas y necesitan estar protegiéndose y cuidándose. Ellos deberían de estar en un ministerio de liberación continuo, sobre todo si se van a estar enfrentando sin darse cuenta a los tentadores. Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo eso. Y en la cuestión de la religión, fíjense, entonces, ¿la tentación puede venir a través de la religión? Pues sí. Entonces, ¿es peligrosa la religión? Pues sí. Pero ¿por qué es peligrosa si todas las religiones buscan el bien, buscan lo bueno? Sí. El principio es buscar el bien, buscar lo bueno, pero a través del engaño es como entra el enemigo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió? Simplemente vamos a analizar con Jesucristo. ¿Quiénes fueron los que atacaron a Jesucristo? ¿Fue la gente religiosa o fue la gente no religiosa?
La religión, los que ¿sí? Estaban cegados. Entonces, la religión, si no está bien encauzada, los mismos religiosos, la religión, tenemos que tener cuidado porque Jesús es la verdad. Ahora, ¿qué pasa si yo me voy con Buda, me voy con otros? Estoy en una religión, pero que no es la verdad. No hay dos verdades. Es una verdad. Entonces, ahí es fácil que el enemigo entre, porque dice, estas personas viven en algo que no es real, no es verdad, no es cierto, ¿sí? Pero bueno, eso no nos cuesta trabajo a los cristianos, ¿verdad? Pues entenderlo. Pero ahí viene lo peor. Lo peor es no que sean budistas, hinduistas, politeístas, y que no creen en Jesús ni lo conocen, ¿sí? Lo duro y lo peor es, oye, también quienes creen en Jesús, también quienes creen en Jesús. Ah, caray, eso sí, ¿cómo que una religión que cree en Jesús me va a permitir que entren, ¿verdad? Tentaciones. ¿Qué le va a provocar derechos al enemigo? Fíjense, la clave y que el enemigo sabe es, hay muchas formas de explicar y de hablar de Jesús, pero cuando a Jesús no se le ubica en su correcta dimensión, si se le cambia algo, si se le hace un cambio a lo que Jesús dijo o hizo o predicó, ahí puedo caer en un error. Y al caer en un error, en un engaño, en una mentira, en una falsedad, aunque me estás dando 15 verdades, pero me estás manejando una que otra mentira, eso está abriendo puertas al enemigo. Entonces, hay personas que están bajo, les voy a poner un ejemplo, testigos de Jehová, por ejemplo. Son personas buenas, yo las he platicado con ellas, he visto su corazón dispuesto, estudian la Biblia, buscan la Biblia, van a tu casa, buscan servir a Dios, hacen muchas cosas muy buenas, mis respetos para estas personas. Sin embargo, están cambiando algo, están cometiendo un error, ¿sí? ¿Cuál es el error entonces de personas que están predicando a Cristo, que están buscando a Cristo? El error que ustedes se tienen que dar cuenta es el que no cree en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, ¿verdad? Es la que nos limpia, la que nos lava, la que nos permite, por la sangre de Cristo, nosotros somos limpiados por ese sacrificio que hizo Jesucristo. Si yo no reconozco ese sacrificio, si yo no reconozco el valor de la sangre de Cristo, y si no es predicado el valor de la sangre de Cristo, puedo estar cayendo en una religión que, siendo cristiana, hablando de Cristo, está permitiéndome entrada de la tentación, de los tentadores. ¿Por qué no? Estoy reconociendo la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo es una de las partes más importantes para protegernos de las tentaciones, ¿sí? Es una de las partes difíciles de entender, incluso cuando Jesucristo se manifestó y decía, es necesario, ¿verdad? Tomar y beber, ¿verdad? Y mi sangre, y tomen de mí. Muchas cosas que él dijo en vida no se entendían. Pero ahora nosotros tenemos que entender e interpretar el valor de ese sacrificio, de lo importante que fue el que él tenía que sufrir, y sabía todo lo que iba a sufrir. Pero es muy importante reconocer ese valor de la sangre de Cristo, porque eso, si no
lo hacemos, podemos caer en un peligro que nos permita abrir puertas, crearle derechos, crear tentaciones, y el enemigo por ahí nos puede afectar. Entonces, como ven, analizando en detalle todo, no hay una persona que no necesite liberación. Así sea un pastor que se la pase todo el día hablando de Dios, etcétera, orando, todos necesitamos liberación. Todo mundo necesita liberación. Todo mundo necesita limpiarnos. Por eso todos estamos expuestos a las tentaciones. No hay nadie que no sea tentado. Si el mismo Jesucristo fue tentado, si Jesús, siendo Dios, fue tentado, ¿por qué nosotros no? Nosotros con mayor razón, ¿sí? Y a veces somos tentados 2, 3 o más veces al día. Tenemos que aprender a luchar contra la tentación. Por eso es muy importante la enseñanza que Cristo nos dejó en el Padre Nuestro. Nos enseñó a orar todos los días, a decir, líbranos de todo mal, ¿verdad? Dice, líbranos, Señor, pedir que nos libre. Necesitamos todos liberación, libertad, que nos libre de tentación, ¿sí? Nos libre de toda tentación, que nos libre de todo mal, porque el enemigo es lo que hace y es su trabajo, y tiene a sus especialistas, tentadores en cada área. Cada uno de nosotros entonces tenemos que analizarnos en conciencia en qué partes tengo que trabajar, en qué partes le tengo que decir a Dios que me ayude. Ahí les voy a dejar como ejercicio de tarea que se hagan un autoexamen, una autoconciencia, y si quieren, pues no que me las digan ni las digamos, sino simplemente digan, pues yo ya revisé y la lista de las cosas negativas que yo tengo en mi vida, pues son 5, son 10 o son 100, no sé. Cada quien en conciencia y de preferencia en oración con el Espíritu Santo que les ayude a revelarles en qué puntos necesitamos, en qué puntos necesito yo liberación. Este sería un ejercicio interesante que ojalá no les... Cada quien cuando pueda o cuando haya tenido ese contacto, ojalá no pase más de una semana y que puedan decir, pues yo ya pude orar, ya pude estar un rato con Dios y yo ya me hice un autoexamen, un autoanálisis y considero que yo necesito ayuda en 10 puntos. Hay 10 puertas abiertas que yo tengo. ¿Sí? No es necesario que me digan de qué tamaño es la puerta, nada, ni cuál es, ni nada. Eso, lo importante es cada uno que tome conciencia de qué puerta está abierta para empezar a cerrarla. Porque si yo no tomo conciencia que tengo puertas abiertas, pues ¿cómo las voy a cerrar si ni siquiera tomo conciencia? El enemigo a lo mejor me ha estado atacando en esa área durante toda mi vida y no me había dado cuenta. Y yo tengo un problema de machismo, tengo un problema tengo un problema X, que lo he tenido toda la vida y no me había dado cuenta que es una tentación, que si yo cierro esa puerta, se quita. Y cerrar las puertas es empezar a vivir en paz, en armonía, en felicidad, en gozo, en todo lo bueno, en las maravillas de la presencia de Dios. Sí me conviene aprender a cerrar las puertas, ¿sí? Tal vez quien esté cerca de mí no quiera cerrar puertas o muchas puertas las estoy abriendo sin darme cuenta a través de otras personas con las que me relaciono y con tal persona me relaciono y es con la que tengo resentimiento y tengo esto y eso me está provocando. Bueno, dejemos de culpar a otros, tenemos que cerrar las puertas de nosotros, ¿sí?
si es mi pareja, si es mi hijo, si es mi familiar, si es mi jefe, no importa. Él no es de la puerta abierta, la puerta la tengo yo soy el que la tengo que cerrar en mí. ¿Sí? Entonces, aprendamos y el ejercicio va a ser detectar cuántas tenemos y ayudarnos, apoyarnos y decir, yo tengo tantas. A ver, vamos a hacer ejercicios de primero reconocer que sí tengo y cuántas tengo. Y después voy a empezar a trabajar, ¿verdad? Entonces, la tarea es doble. ¿Qué puertas abiertas hay por mis antepasados? También necesito que me ayude el Espíritu Santo. Puertas abiertas por mis antepasados. ¿Y qué puertas abiertas hay hoy por mis pecados? ¿Sí? Ya sea de niño, de grande, de toda la vida, de ahorita, ¿qué puertas abiertas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero cerrar todas las puertas mías, no de mi hija, no de mi esposa, no de mi pariente, no de mi jefe, mías. Yo quiero cerrar mis puertas primero. Entonces, una vez que seamos liberados, una vez que cerremos la puerta, vamos a tratar de mantenerla cerrada. Hay que aprender a mantenerla cerrada, a no abrirla para que no vengan a la casa limpia y entren más o peores. Entonces, vamos a ir manejando todas las etapas, ir entendiendo todas las partes, ¿sí? Y para eso sí necesitamos también ciertas ayudas. Voy a pedirle en su momento a personas con experiencia en liberación que nos ayuden, que nos den pláticas. Yo los estoy preparando. Yo no sé hacer liberaciones. Yo no las sé hacer, ¿sí? Son determinadas personas con ciertas características que nos pueden ayudar a hacerlas. Entonces, lo primero es que entendamos dónde estoy, qué tengo y ahora cómo me voy a curar, cómo me voy a sanar, cómo me voy a liberar, cómo voy a cerrar las puertas. Ya acepto, ya reconozco, ya me di cuenta, ya di el primer paso que es muy importante. Primero, saber qué. Ya sabiendo qué, tenemos avanzado ya mucho. Pero si no sé ni qué, pues ¿cómo voy a avanzar? No puedo dar paso 2, 3, no puedo ser liberado si no sé ni de qué. Entonces, vamos a seguir con estas pláticas y cuando ya lleguemos a que tenemos claro qué es y demos la teoría de lo que se debe de hacer, tiene que venir la práctica, el ejercicio práctico. Y el ejercicio práctico se llama liberación. Y la liberación se puede dar de varias formas. Se puede dar de manera individual, se puede dar de manera grupal, se puede manejar por internet, se puede manejar de muchas formas, pero tiene que estar presente el Espíritu Santo. Amén. Tiene que ser a través de alguien con experiencia. No, esto no se puede jugar ahora sí que, a ver, vamos a intentarle, no podemos meternos si no tenemos experiencia. Esto es peligroso porque nos puede pasar lo que a los psiquiatras, lo que a los psicólogos, nos puede pasar lo mismo. Podemos quedar afectados sin darnos cuenta. Se nos pueden brincar hacia nosotros cosas si por no tener la experiencia, la guía del Espíritu Santo. ¿Sí? Amén. Como ya les comenté, de mí se burlaron la primera vez que intenté hacer una liberación. Se rieron de mí, ¿verdad? Entonces, hay que saber hacer estas cosas. Muy bien, pues hasta aquí, ¿qué dudas tienen? ¿Qué comentarios? Leslie, Lourdes, ¿qué dudas para hacer los ejercicios? ¿Cómo los van a hacer? Pues orando, pienso. Orando y pedirle dirección al Espíritu Santo. Exacto. Tenemos que entrar en oración y que nos empiece a revelar y empezar a discernir. También pueden agarrar con las gentes que viven cerca de ustedes, si quieren, y decirles, a ver, escríbeme
5